les bendiga, buenas tardes a todos mis amigos, mis hermanos en la fe que pues nos siguen a través de verdades bíblicas, donde escudriñamos la palabra de Dios sin la intervención del hombre, sin la contaminación del hombre. Hoy en esta tarde quiero entablar un punto que me han preguntado y algo delicado, querido amigo, hermanos en la fe que me acompañan, un punto muy delicado, sobre todo que está aconteciendo, sucediendo en la juventud, y pues es en la cuestión de la unión libre. ¿Cómo se puede unir un cristiano, si se puede unir un cristiano con una persona que no profesa la misma fe, la misma religión? ¿Esto trae consecuencias, sí o no? ¿Verdad? Y bueno, pues tenemos que ir a la Escritura, querido amigo, para que pues sepamos la respuesta de parte de Dios. Eso es lo correcto, recibir la enseñanza de parte de Dios para que no fallemos. Por eso, querido amigo, pues tenemos que ir a la Escritura para que Dios nos hable a través de su palabra. Aquí, en este punto, nos vamos a ir a la segunda carta de Corintios, en el capítulo número 6, en el versículo número 14, dice así la Escritura, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, querido amigo, querido hermano, pues nosotros tenemos que irnos más atrás. Sí, porque vamos a decir que la contaminación se dio desde el inicio, ¿verdad?, de la fundación del hombre. Entra el pecado y ahí está la contaminación, ¿verdad? Ahí está la contaminación en el hombre. La contaminación me refiero a que no estamos sujetos en obediencia a Dios a través de la Escritura, o que el pecado contaminó nuestra vida, ¿verdad? El espíritu se deformó, murió, por así decirlo, ¿verdad? Y no tenemos ya ninguna comunicación real, ninguna percepción de Dios, porque se nos cortó ya el diálogo directo con Dios, por decirlo así. Ya no hay comunión entre el espíritu mío y el espíritu de Dios. ¿Por qué? Por la contaminación. Es decir, la humanidad se aleja de Dios y ya no hay ninguna comunión, pues. Entonces, ¿cómo es que esta humanidad quiere tener una relación con Dios? En el medio hay pecado. Si ahí estuvo ya la desobediencia, por así decirlo. Entonces, la humanidad, estando en pecado, ¿verdad?, no va a tener ninguna preparación espiritual, porque está contaminada en su interior, en la desobediencia, entre los deseos de la carne, del mundo, y no puede tener ninguna aceptación de Dios, porque no recibe ningún consejo divino, no hay ninguna comunicación, porque el pecado está en medio y no se puede tener ninguna relación. Es decir, es como si Dios habla de un idioma y la humanidad de otro. No va a haber ningún entendimiento entre ellos, ¿verdad? Como lo menciona pues Deuteronomio por ahí en o Éxodo, en el capítulo 7, donde nos habla acerca de la torre de Babel, donde Dios dispersa, ¿verdad?, a ese pueblo, y Babel significa confusión, ¿verdad? Y Dios pues los dispersa a través de varios idiomas, por decirlo así.
Entonces, desde allí, querido amigo, el hombre está contaminado y no puede tener ninguna educación, por decirlo así, con Dios, puesto que no están en el mismo lenguaje. Una, dos, no están en la misma santidad, porque el ser humano está contaminado. Y al estar en otro lenguaje no va a haber ningún acercamiento. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué concordancia hay entre Dios y el diablo? Ninguna. Entre el aceite y el agua, pues no se pueden unir, ¿verdad? Entonces, lógicamente que el apóstol Pablo nos hace mención de que nosotros, o los jóvenes en su gran mayoría, no podemos unirnos a ninguna pareja en matrimonio si no está en el mismo sentir, en la misma educación, en el mismo orden educativo espiritual. ¿Por qué? Porque si nos unimos en desacuerdo, esto nos va a ocasionar, nos va a llevar a muchísimos problemas, que es lo que estamos viendo aquí. Y nosotros podemos ver la historia de Sansón, que este juez, ¿verdad? Este varón no acató, vamos a decir, el consejo divino, ni tampoco el consejo de sus padres, ¿verdad? Y se unió, ¿verdad?, a una mujer contraria judía, ¿verdad? Y esto fue lo que le trajo problemas a Sansón, porque Dalila pues no era judía, ¿verdad? Entonces era filistea, entonces pueblos que estaban opuestos, porque los filisteos adoraban a otros dioses, eran idólatras, ¿verdad? Y el pueblo judío pues adorando al Dios Altísimo, Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo puede un hombre judío unirse a una mujer idólatra? Van a salir mal, y ahí está la historia pues de Sansón, desastre. Y así puedo estar mencionando otros casos similares, pero vamos al punto central. Es por eso que ahorita la juventud tristemente vive perdida y quieren unirse y hacen esas uniones matrimoniales, pero fuera de la enseñanza de Dios, fuera de la enseñanza divina. Y es allí que esto nos va a llevar al fracaso. Así de sencillo, nos va a llevar a un fracaso total. Y claro, al estar en desobediencia divina, pues va a haber golpes, va a haber adulterio, va a haber fornicación, va a haber pues lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad?, de los feminicidios, porque esta es consecuencia precisamente de no estar en la misma sintonía espiritual. Porque Dios le da al hombre la capacidad, la bendición de tener a la compañera y que la tome como ayuda idónea, que la tiene que tratar como vaso frágil. Y cuando el hombre no recibe esta enseñanza, pues va a tomar a la mujer como sirvienta, ¿verdad?, como criada, etcétera, etcétera, como un artículo de uso personal, sexual, etcétera. Y esto nos va a traer muchísimas complicaciones, y a la larga también el fruto de aquella relación, que son los hijos, van a crecer con la misma sintonía, con el mismo sentir de maledicencia, groserías, el mismo sentir de unión, de unirse de la misma manera, sin ningún trato legal, sin ninguna protección, sobre todo sin ningún acuerdo espiritual, puesto que estos se están haciendo fuera de la soberanía de Dios. Y claramente, querido amigo, esto nos va a traer unas consecuencias fatales, porque Dios lo establece aquí en su palabra. Como Dios es el fundador del matrimonio, dice la Escritura en su palabra, dice que lo que Dios une no lo separe el hombre. Y lógicamente que cuando el hombre se une fuera de Dios, aquí va a haber fracaso, y ellos se van a divorciar, se van a volver a casar, se van a divorciar, volver a casar, un cuento de nunca acabar. Y además porque no tienen la bendición de Dios. Ese es más que nada lo fuerte aquí, que no hay ninguna protección espiritual de parte de Dios, porque están en un yugo desigual, están en una comunicación totalmente opuesta, ¿verdad? Están en un diálogo diferente, en un idioma diferente, y estos no van a llegar a buena comunión si el hombre no se sujeta a Dios a través de la obediencia, a través de un arrepentimiento genuino.
Así que, querido amigo, yo te pido que busques de Dios para que Dios pueda orientarte en el camino correcto espiritual, ¿verdad? Estoy mencionando que si el hombre está contaminado por el pecado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, reconocer a aquel que vino a salvarnos, a limpiarnos de los pecados. Su nombre es Cristo Jesús. Dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el primer paso es que yo tengo que reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador. Ahí está el primer paso. Reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y le voy a hacer caso en todo. En todo. Y yo tengo que disponer mi vida en todo hacia Cristo Jesús a través de su palabra. Como dice también la primera carta de Corintios en el 3:16, dice, pero cuando se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se quitará. Entonces quiere decir que cuando nosotros ya empezamos a tener una conexión con Dios, se va a ir quitando el velo, se va a ir quitando la ignorancia, ¿verdad? Sobre todo el pecado. Y para eso vamos a ir nosotros a Primera de Juan, ¿verdad? 1:9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos que hacer ajustes, tenemos que reconciliarnos, tenemos que apartarnos del pecado para que nosotros podamos acercarnos a Dios a través de una limpieza espiritual. Y cuando lo hacemos, pues va a haber un encuentro espiritual donde va a ser la reconciliación entre Dios y nosotros. Y para eso es importante que nosotros hagamos esos pasos de reconciliación. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él nos limpia, nos transforma, nos abre nuestros ojos espirituales y empezamos a valorar la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios viene a hacer luz a nuestra vida y otra vez nos acerca a su palabra para que nosotros podamos ahora sí tener una relación personal con Cristo Jesús. Y esta parte es una parte importante porque gracias a eso nosotros pues nos reconciliamos con Cristo Jesús, volvemos a tomar educación espiritual y llegamos a ser hijos de Dios a través del encuentro personal con Cristo. Él levanta nuestro espíritu y nuestro espíritu otra vez vuelve a tener enseñanza a través de la escritura, a través de la oración, a través del ayuno y a través de su palabra. Y eso es lo que nos hace otra vez unirnos con Dios a través de este encuentro espiritual. Entonces es importante que nosotros dejemos todo lo que se llama pecado, le demos muerte a la vieja naturaleza para que nosotros pues podamos activarnos otra vez en la misma comunión con Dios. Cuando nosotros logramos eso, nosotros o los jóvenes que viven este proceso deben de tener un noviazgo con personas que tienen el mismo sentir espiritual para que después ellos lleguen a un matrimonio feliz porque están los dos en el mismo circuito, en el mismo sentido espiritual y les va a ir bien porque han recibido la misma educación espiritual. Y esto les va a dar una felicidad pues eterna, tanto terrenal como espiritual en el cielo. ¿Por qué? Porque los dos están recibiendo de parte de Dios a través de la Escritura y también están llevando un encuentro, crecimiento espiritual en su iglesia. Entonces, esto es algo precioso cuando los dos están en el mismo canal. Dios los va bendiciendo y ellos van creciendo y los dos se ponen de acuerdo para darle ese seguimiento a sus hijos. Los dos se ponen de acuerdo en este punto para darle ese seguimiento a sus hijos, ¿verdad? Y sus hijos van a crecer correctamente, bien, como lo dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, padres, enseñen a sus hijos en mi palabra para cuando estén grandes, ellos no se aparten de ella. Entonces, querido amigo, esto es bien importante. Y esto es importante que tú compartas este sencillo enseñanza, doctrina de parte de Dios sin contaminación humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita la juventud vive en desastre, vive en pecado,
viven en homosexualidad, en lesbianismo, algo que Dios condena, porque eso es pecado delante de Dios. Y estamos acercándonos a los tiempos ya fatales, a los tiempos donde ya no hay sentimientos, donde dice el apóstol Pablo, donde el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que la gente se va a ahogar con tanto pecado, matándose unos contra otros, porque ya la enseñanza de Dios ya no la va a querer nadie. Va a llegar la humanidad hacia ese punto doctrinal, donde se van a perder, donde el incrédulo va a tener el poder sobre la gran mayoría, donde la idolatría, donde Satanás, donde va a ser fuertemente la hechicería, la brujería, todo eso, ¿verdad? Y todo eso va a desplazar a la obediencia de Dios, ¿verdad? Y esto es triste porque si no buscamos las cosas de Dios a través de su palabra de la manera correcta, pues vamos a fracasar. Y esto va a ir de mal en peor. Así que yo recomiendo a los novios que quieren, y sobre todo cristianos, que quieren contraer un matrimonio, pues busquen la escritura de Dios, reciban de parte de su pastor una enseñanza correcta, ¿verdad? Un discipulado correcto de acuerdo al noviazgo, de acuerdo al matrimonio, y sujétense de acuerdo a la enseñanza de Dios para que puedan tener un noviazgo de éxito, un noviazgo de prudencia, de sabiduría, y también para que ustedes provoquen en el futuro un matrimonio de éxito, de felicidad y éxito. Y eso, ¿gracias a qué? A que ustedes se están guardando y están obedeciendo la palabra. Así que, querido amigo, no te unas en yugo desigual. Y estamos viendo la sociedad ya que está pues perdida, que ya no le hace caso a Dios. Y eso lo podemos ver porque ya el hombre pues ha llevado esto a las orgías, a las borracheras, a los puntos extremos de perdición, y finalmente van a tener un resultado tristemente fatal. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Así que, querido amigo, si tú andas queriéndote matrimoniar, busca el consejo de Dios a través de la Escritura, y busca quien te conduzca de la manera correcta, sin la intervención humana, sino espiritual, sin la enseñanza humana, sino espiritual, y obedece la Escritura, que tú recibas una enseñanza sana. Busca quien te enseñe verdades bíblicas sanas que te lleven a un éxito sano. Solamente así vas a tener un matrimonio de éxito. Así que, queridos amigos, hermanos en la fe, Dios los guarde. Hoy compartimos desde esta su casa, ¿verdad? Hoy quisimos hacer este video aquí en el hogar, en la tranquilidad pues de este domicilio. También los quiero invitar a que nos acompañen pues todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Estamos compartiendo de parte de Casa de Jesús, verdades bíblicas, ¿verdad? La iglesia Casa de Jesús en la calzada de San Diego, de las 7 de la noche a las 9 de la noche. Los invitamos para que usted invite amigos y usted reciba la educación espiritual correcta. Los inviten a más personas para que puedan en vivo escuchar la palabra de Dios. Los invitamos de 7 a 9, calzada de San Diego, todos los sábados. Acompáñanos, querido amigo, acompáñanos. Y si usted tiene algún problema con alcohol y drogas, acompáñenos el día sábado también, porque le vamos a dar toda la instrucción, lo vamos a apoyar sin ningún costo, y le vamos a dar una secuencia, una ayuda, ¿verdad?, espiritual correcta para que usted pues se aleje del alcohol y de la droga. Así que, querido amigo, si usted tiene algún familiar que tiene este problema, los invitamos para que usted nos comente, nos visite, nos consulte a través del WhatsApp, a través de este canal, ¿verdad? Verdades Bíblicas, Rafa Garibay. Y estamos pues a la orden, querido amigo. Así que están ustedes todos cordialmente invitados sábados de 7 a 9 en la calzada
de San Diego. Que tengan buena noche, Dios me los guarde, Dios me los bendiga y compartan estos videos porque se avecinan cosas terribles y tenemos que buscar de Dios. Ahí viene el rapto y la iglesia, o hay mucha gente que no sabe lo que es el rapto, la venida del Señor. El arrebatamiento, pues mucha gente no sabe ni lo que es eso. Y si Dios permite, vamos a platicar acerca, pues la venida segunda de Jesucristo, donde Él va a venir por su iglesia. Se va a llevar su iglesia espiritual, no física. Él no viene por la iglesia católica, por la iglesia Testigos de Jehová, por la iglesia mormona. No, 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 no. Él viene por aquella iglesia que se sujetó a su palabra y cambiaron de dirección, obedecieron totalmente a Dios a través de su palabra. Esto va a ser en tiempo posterior un nuevo video que esperemos que usted pues lo busque y esté al tanto. Que Dios pues lo guarde, Dios los bendiga y pues los dejo aquí con Panchito para que pues aquí, mándales un saludo, Panchito. Hola, hola, bendiciones. Mándales, Panchito. Dios los guarde, que tengan excelente tarde, excelente noche, con permiso.